Bienvenidos a un nuevo video. En esta serie del Sol en los 12 signos, exploramos cómo la energía del Sol se expresa en cada signo zodiacal. Quédate para descubrir qué significa tener el Sol en Piscis y cómo influye en tu personalidad. El Sol en Piscis otorga una personalidad profundamente empática, soñadora y creativa. Piscis es el último signo del zodíaco y está regido por Neptuno, el planeta de la inspiración, la espiritualidad y la ilusión. Las personas con el Sol en Piscis tienden a estar en sintonía con sus emociones y las de los demás, lo que las convierte en seres muy sensibles, intuitivos y dispuestos a ayudar. Su enfoque hacia la vida es a menudo fluido y adaptable, ya que buscan encontrar armonía y paz en su entorno. Sin embargo, también pueden ser propensos a la confusión, la escapatoria y la tendencia a idealizar el mundo que los rodea. Piscis es un signo de agua, lo que le otorga una naturaleza emocional, intuitiva y profundamente conectada con su mundo interior. Las personas con el Sol en Piscis son empáticas, con una capacidad única para entender y sentir las emociones de los demás. Su mundo interno es vasto y a menudo se sienten atraídos por la música, las artes y todo lo relacionado con lo intangible y lo místico. Son soñadores por naturaleza y a menudo tienen una visión idealizada del mundo que puede ser a la vez su fortaleza y su debilidad. Regido por Neptuno, Piscis se asocia con la imaginación, el misterio y la espiritualidad. Las personas con el Sol en Piscis tienen una gran capacidad para crear y soñar, y pueden ser atraídas por el arte, la música, la poesía o cualquier actividad que les permita expresar su creatividad. Sin embargo, su tendencia a escapar de la realidad o a vivir en un mundo de fantasía puede hacerlos vulnerables a la desilusión o la frustración. El Sol en Piscis otorga una personalidad que es muy intuitiva y emocional. Las personas con esta posición tienden a estar profundamente conectadas con sus sentimientos y con los de los demás, lo que les permite comprender las emociones y necesidades de quienes los rodean de manera casi telepática. Son muy compasivos y generosos, a menudo dispuestos a sacrificar su propio bienestar por el de los demás. Su empatía los hace excelentes amigos y consejeros, aunque a veces pueden ser tan absorbidos por las emociones ajenas que pierden de vista sus propios límites. Una de las características más destacadas del Sol en Piscis es su capacidad para soñar y visualizar. Las personas con esta posición tienen una imaginación activa y suelen tener visiones idealistas del mundo, buscando la belleza y la perfección en todo lo que hacen. Esto puede ser una gran ventaja en campos creativos, como las artes, pero también puede llevarlos a desilusionarse cuando la realidad no coincide con sus expectativas. El Sol en Piscis también otorga una inclinación hacia la espiritualidad y la introspección. Las personas con esta posición pueden sentirse atraídas por el misticismo, la meditación o las prácticas espirituales que les permitan conectar con su mundo interior. Sin embargo, su tendencia a escaparse de las dificultades emocionales o a idealizar las situaciones puede dificultarles enfrentar los desafíos de la vida de manera práctica. Una de las fortalezas más grandes del Sol en Piscis es su capacidad para comprender y empatizar con los demás. Estas personas tienen una profunda intuición sobre las emociones ajenas y pueden ser un gran apoyo para quienes lo necesitan. Su generosidad y su deseo de ayudar los hacen muy queridos por quienes los rodean, y su compasión
los convierte en personas dispuestas a hacer sacrificios por el bien de los demás. La creatividad es otra de las fortalezas de este posicionamiento. Las personas con el Sol en Piscis tienen una imaginación fértil y una visión única del mundo, lo que les permite destacarse en campos artísticos como la música, la pintura o la escritura. También tienen una gran capacidad para percibir lo invisible o lo no dicho, lo que les otorga una sensibilidad especial para los matices y las emociones subyacentes en las situaciones. Sin embargo, una de las debilidades de los Sol en Piscis es su tendencia a escapar de la realidad. Debido a su naturaleza emocional y su idealismo, las personas con este Sol pueden ser propensas a vivir en un mundo de fantasía, lo que puede hacer que eviten enfrentar los problemas reales o las dificultades cotidianas. Esto puede llevar a la desilusión y la frustración cuando la realidad no coincide con sus expectativas. También pueden ser vulnerables a la manipulación o a las influencias externas, ya que tienden a confiar demasiado en los demás y a no poner límites adecuados. Otra debilidad es su falta de dirección práctica en la vida. Aunque son profundamente espirituales e intuitivos, las personas con el Sol en Piscis pueden tener dificultades para tomar decisiones claras o para actuar de manera decisiva. A menudo pueden sentirse perdidos o confundidos sobre su camino en la vida, ya que su naturaleza fluida y adaptable puede hacer que les cueste establecer metas claras o seguir una trayectoria definida. Si tienes el Sol en Piscis, es importante que aprendas a equilibrar tu mundo interior con la realidad externa. Tu intuición y sensibilidad son dones maravillosos, pero también debes aprender a poner límites para protegerte de las emociones de los demás y no perder de vista tus propias necesidades. Trata de no vivir en un mundo de fantasía o escapatoria, y en su lugar enfócate en encontrar formas prácticas de lidiar con las dificultades y los desafíos de la vida. Una de las claves para una vida equilibrada es utilizar tu creatividad y tu capacidad de soñar de manera productiva. Aprovecha tu visión única del mundo y tu conexión con lo espiritual para expresarte en las artes o en cualquier actividad que te permita compartir tu creatividad con los demás. No dudes en seguir tus sueños, pero también asegúrate de tener los pies en la tierra para evitar desilusiones. Por último, recuerda que tu compasión y empatía son enormes fortalezas, pero es importante que aprendas a cuidar de ti mismo antes de cuidar de los demás. Establecer límites saludables y aprender a decir no cuando sea necesario te permitirá mantener un equilibrio entre ayudar a los demás y cuidar de tu propio bienestar emocional. El Sol en Piscis otorga una personalidad profundamente empática, creativa y espiritual. Las personas con esta posición tienen una capacidad única para comprender y conectar con las emociones de los demás, lo que las convierte en seres generosos y compasivos. Sin embargo, su tendencia a idealizar y escapar de la realidad puede llevarlas a la desilusión y la confusión. Al aprender a equilibrar su mundo interno con las demandas externas y establecer límites saludables, los piscianos pueden vivir una vida llena de creatividad, amor y realización personal. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.